el mensaje de esta mañana es el poder de la cobertura. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a ver lo que nos dice el Señor con respecto a este tema. Él nos va a hablar, el poder de la cobertura. Así que vamos a leer el Salmo 91. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Vemos lo que nos dice la palabra de Dios. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son su armadura y tu protección. No tengas miedos de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Hermosa palabra, maravillosa promesa, es lo que Dios nos está dando en este día maravilloso, en este tiempo tan especial, en este tiempo en donde quizás el mundo está tan convulsionado, en donde hay tanto sufrimiento. Bueno, esta promesa es para todos los hijos de Dios. Dios nos dice que Él es nuestra cobertura, Él es nuestra protección. Dice que Él con sus alas nos cubrirá. Y esto es maravilloso. Quiere decir que si hay algo que tenemos que experimentar en este tiempo tan difícil, es la confianza en Dios. El Señor nos cubre. Hay una cobertura poderosa que nos guarda, que guarda nuestras familias, que nos libra de todo mal. Es una promesa de Dios. Por eso tenemos que aprender en tiempos tan difíciles a confiar, a confiar. Dios te protege, Dios te guarda. Y hay una lista que veíamos en este salmo. Nos vamos a enfrentar quizás en el mundo a diferentes dificultades. Quizás también lo que estamos viviendo ahora, hasta enfermedades. Pero el Señor nos va a librar, nos va a librar. Por eso el desafío de Dios por medio de esta palabra es que confiemos en Él, que puedas confiar. Ahí junto con tu familia que están recibiendo este mensaje, confiemos en Dios. Él nos librará, Él es nuestro protector, Él nos va a guardar, Él es nuestro cobertor. Pero vamos a ver diferentes maneras en cómo podemos experimentar esta cobertura tan poderosa. Así que vamos a ir a la primera cobertura. La primera cobertura es la cobertura de nuestro Padre Celestial. La cobertura de nuestro Padre Celestial. Si hay algo que tenemos que experimentar como hijos de Dios, es que Dios es nuestro Padre. No es un ser extraño que está alejado de nosotros, sino nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre Celestial. Y Él nos cubre, nos protege como el mejor padre terrenal, que protege a sus hijos y hace todo lo posible para que sus hijos estén bien. Bueno, nuestro Padre Celestial es el mejor Padre. Y vamos a ir a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? El Salmo, que hemos leído, dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Quiere decir que nuestro Padre Celestial es un Padre protector. Nos cubre, nos cubre. Usa el ejemplo de lo que una gallina haría con sus polluelos. Los cubre, los cuida, los guarda.
Y dice que sus promesas son nuestro escudo, nos protegen del mal. Quiere decir que la primer cobertura que experimentamos como hijos de Dios es la cobertura de nuestro Padre Celestial, la cobertura paterna. Dios es Padre, Dios es Padre. Quiere decir que esa idea religiosa de que Dios está lejano, de que Dios es un ser tan santo y sublime, de que ni siquiera nos presta atención, bueno, la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Dios es un ser cercano y que es nuestro Padre Celestial. Nos cubre y nos protege, nos guarda. Un ser protector. Por eso también como hijos tenemos que acudir a esa protección. Si hay algo que te hace sentir inseguro, te hace sentir solo o desprotegido, este es el tiempo de experimentar la protección del Padre Celestial, la provisión, el cuidado. Acudí a Dios no como un ser extraño y lejano, sino todo lo contrario, como un ser que está cerca y que nos ama como a sus hijos, porque es nuestro Padre Celestial. Quiere decir que la primera cobertura que debemos experimentar es la de Padre. Dios es nuestro Padre. Vamos a ir a la siguiente cobertura. La cobertura de Cristo. La cobertura que nos brinda el Señor. Dice la palabra de Dios que Él nos cubre. Cristo nos cubre. Estamos protegidos por Él. Y vamos a la palabra, vamos a la Biblia. Romanos capítulo 4, versículo 7 dice: ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! Quiere decir a nosotros, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró el pecado de su cuenta. Esto es una maravillosa alegría. Para aquellos que en algún momento de sus vidas arrastraron culpas por todos sus pecados, errores. Bueno, Cristo actúa protegiéndonos. La sangre de Cristo nos cubre del pecado, nos cubre. Nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre del Señor. Esta es la mejor cobertura que podemos experimentar cuando venimos a Cristo, arrastrando culpas, y eso es lo que nos hace sentir alejados de Dios. Pero cuando experimentamos ese poder que nos cubre, y dice la palabra de Dios que por medio de su sangre somos declarados personas santas, justificadas, cubiertos por la sangre del Señor. Por medio de la sangre de Cristo, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Esta cobertura es maravillosa. Por eso reitero nuevamente esa idea religiosa de creer que Dios siempre está preparado para derramar castigo sobre los que vivimos en este mundo. Es todo lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. La sangre de Cristo nos cubre del pecado. Cristo nos cubre. Y esta es una de las coberturas que tenemos que experimentar. Somos cubiertos por la sangre del Señor y somos declarados santos y libres. Dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Quiere decir que esta cobertura es necesario que la experimentes. Quizás tenés vestigios religiosos en tu vida, ideas que ha puesto la religión, que te hace creer que siempre Dios está preparado para castigarte. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Cristo, por medio de su sangre, nos cubre del pecado. Estamos cubiertos. Vamos a ver otra cobertura que debemos experimentar. La cobertura del Espíritu Santo. La cobertura del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que el Señor nos cubre por medio de su Espíritu con su poder.
Él derrama poder sobre sus hijos. La promesa que nos ha dejado Jesús, que no íbamos a estar solos, sino que el Espíritu Santo iba a estar sobre nosotros. El Espíritu Santo iba a actuar sobre nuestras vidas, nos iba a acompañar. Dijo Jesús, voy a enviar al Consolador, usando una palabra en griego que quiere decir paracleto, el que te acompaña, el que está siempre, el que nunca te va a dejar solo. Esta cobertura también es la que tenemos que experimentar en el andar, como hijos de Dios. Experimentar que estamos cubiertos en poder. Dios ha derramado poder por medio de su Espíritu para todos nosotros, para su pueblo, para sus hijos. La experiencia de poder. Vamos a la Biblia, vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto al Espíritu Santo. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Por medio del Espíritu Santo, Dios derrama poder. Somos fuertes en el Señor por su gran poder. No es necesario ya andar agobiado, agotado, sino todo lo contrario, respaldarnos en el poder del Señor por el poder que derrama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Como cuando oramos con la iglesia y pedimos que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia e inunde nuestras vidas y nos respalde. Eso es lo que va a pasar aún en forma personal. No andes sin fuerzas. Hay una cobertura de poder sobre los hijos de Dios. Hay una cobertura de unción sobre el pueblo de Dios, sobre los cristianos. La tenemos que buscar, la tenemos que anhelar. Sería lamentable que como hijos de Dios anduviésemos en las promesas, quisiéramos andar conforme a la voluntad de Dios en nuestras fuerzas, sin experimentar el poder de sus fuerzas. Por eso, este es el tiempo de tener esta experiencia, que somos cubiertos por el poder del Espíritu Santo. Y es el tiempo de buscar ese poder. Hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios que, como las iglesias han dejado de congregarse en los templos, han bajado los brazos, se están enfriando espiritualmente, están perdiendo la fe. Y la causa es la falta de poder. Falta experimentar el poder del Espíritu Santo. Por medio del poder del Espíritu Santo que Él imparte, vamos a experimentar milagros, señales. Vamos a andar en lo sobrenatural por la cobertura de poder que el Espíritu de Dios derrama sobre nuestras vidas. Es necesario, si somos cristianos, experimentar el poder del Espíritu Santo. Es necesario, si somos hijos de Dios y queremos experimentar la victoria que Dios ha prometido para nuestras vidas, tenemos que vivir una vida de poder. Hay personas que desprecian la obra del Espíritu Santo. Hay personas que subestiman al Espíritu de Dios, pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es la persona de Dios que derrama poder sobre sus hijos, sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios. Quiere decir que esta cobertura de poder debemos experimentarla día a día, continuamente. No te quedes sin poder. Pedirle al Espíritu Santo, y es lo que vamos a hacer cuando oremos. Al recibir esta palabra, vamos a orar para que Él derrame poder sobre todos nosotros. Vamos a otra cobertura que tenemos que conocer de Dios. La cobertura pastoral. Hay una cobertura pastoral sobre todas las iglesias. Hay una cobertura. Siempre necesitamos un pastor. Siempre tenemos que tener un padre espiritual, un pastor. Siempre. Se terminó el tiempo de los cristianos que andan solos en la vida. Personas que tratan de crecer y hacer la voluntad de Dios solos, sin ningún respaldo.
personas que inclusive se autodenominan con diferentes títulos de la iglesia, pero sin tener un respaldo espiritual, sin tener un pastor. Personas que creen, personas que buscan a Dios, intentan buscar a Dios, pero sin tener a alguien que los guíe y los pastoree. Vamos a la Biblia, vamos a ver lo que nos enseña la Biblia con respecto a un pastor, a la cobertura pastoral. Vamos a Corintios, capítulo 4, versículo 15, dice: pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre espiritual en Cristo cuando les prediqué la buena noticia. Esto decía el apóstol Pablo a sus hijos espirituales, a su iglesia. Quiere decir que podemos tener 10.000 maestros. Vivimos en un tiempo que por medio de las redes podemos escuchar muchas enseñanzas, muchos mensajes, pero necesitamos tener un pastor. Necesitamos experimentar la cobertura pastoral. Necesitamos que alguien nos pastoree, que alguien nos dé la palabra, que alguien ore por nuestras vidas, alguien para que nos aconseje, alguien que esté al tanto de nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos vivir bajo una cobertura pastoral. Si quizás estás escuchando este mensaje y yo estoy siendo uno de los maestros que dice este texto bíblico, quizás no te estás congregando y no estás bajo la autoridad pastoral, bajo la cobertura pastoral de nadie, y te sentís solo, desamparado. Bueno, es tiempo de buscar un pastor, de tener un pastor. Tiene que haber un pastor en tu vida. Tiene que haber alguien que te cuide, que pastoree y te guíe, que te comparta la palabra, que te sostenga, que ore por tu vida. Tiene que haber un pastor. Podés tener muchos maestros, 10.000, dice el apóstol Pablo, pero tiene que haber cobertura pastoral. No andes, no te muevas sin cobertura pastoral. No es el tiempo de andar sin cobertura pastoral. Es necesario que todos tengamos cobertura pastoral. Por eso tenés que tener un pastor. Cuida un pastor. Y quizás hasta ahora nunca aceptaste un pastor. Quizás estás pensando en este momento: he ido a diferentes iglesias y ningún pastor me gustó y sigo buscando. Quiere decir que el problema es que no estás dispuesto a buscar a alguien que te pastoree. No estás dispuesto a buscar a alguien que te aconseje y hacer caso a esos consejos. Es tiempo de tener un pastor. Es tiempo de experimentar el poder de esta cobertura que trae protección a las iglesias, a aquellos cristianos que andan solos, desamparados, sin respaldo. Es tiempo de tener cobertura pastoral. Quizás no nos estamos reuniendo en los templos, pero por medio de las redes hay muchas formas de comunicarse en donde podemos tener cobertura pastoral. No podemos estar solos. La cobertura pastoral es necesario para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Aún en tiempos bíblicos, en los tiempos de la Biblia, en donde la iglesia recién comenzaba a formarse, todos necesitaban un pastor. Igual en este tiempo, en esta generación, todos necesitamos estar bajo la cobertura pastoral. Vamos a ver una cobertura más que tenemos que experimentar como cristianos. La cobertura del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Esta cobertura es muy importante. La cobertura de la iglesia, del pueblo de Dios. Es lo que hemos experimentado en esta mañana. Cuando decimos y nos unimos a orar, cuando oramos en comunión,
Ahí estamos no orando solos, sino que nuestra oración tiene mayor autoridad, más poder por esta razón, porque estamos bajo la cobertura de la iglesia. Quiere decir que cuando nos reunimos en su nombre, cuando nos unimos en oración, pidiendo por algo, junto con nuestros hermanos, con la iglesia, nuestra oración tiene mayor autoridad, más poder. Es más, si quizás estás orando por algo puntual, estás pidiendo por un milagro, pero hasta ahora no lo has recibido, te animamos a que pidas respaldo, como lo hacemos aquí en esta reunión online, a que pidas oración junto con tus hermanos, la iglesia, y que puedas experimentar esa cobertura, el poder que hay cuando la iglesia se une a orar, cuando nos unimos y oramos unos por otros y pedimos por un milagro. Esa cobertura es muy especial, esa cobertura es muy necesaria. Hay muchos que subestiman la cobertura que da la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos a la Biblia, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Esto es lo que somos. Somos miembros de un mismo cuerpo. Somos miembros de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. En el libro de Efesios la Biblia nos dice: y el Señor es la cabeza del cuerpo de Cristo, la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Quiere decir que es muy importante entender esto. No podemos andar por la vida como cristianos intentando ser cristianos sin ser parte del cuerpo de Cristo, sin ser parte del pueblo de Dios. Esto nos quita total protección. Cuando veas que en tu vida no te estás congregando, no sos parte de ninguna iglesia, pero crees y sabés de la palabra, la realidad es que estás fuera de esta cobertura que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia que ora por nosotros, la iglesia que nos respalda, que nos ayuda. Por eso también este es un llamado a aquellos que por diferentes razones han abandonado al cuerpo de Cristo y están fuera de esta cobertura. Bueno, estás siendo vulnerable a cualquier ataque. Estás viviendo, sos una oveja que está fuera del rebaño. Estás siendo vulnerable a los lobos. En el rebaño, bajo la cobertura de la iglesia, vas a tener una mejor protección, un mejor cuidado. Por eso, no te quedes afuera de experimentar esta cobertura que Dios ha formado por medio de la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y esto es maravilloso, porque en todos estos 5 pasos en donde vimos 5 clases de coberturas que tenemos nosotros los cristianos, hemos aprendido algo, que no estamos solos, que no estamos desprotegidos, sino que tenemos la protección del Padre, tenemos la cobertura del Hijo por medio de su sangre, tenemos el cuidado y la protección del Espíritu Santo que nos imparte poder. Debemos y tenemos un pastor, tenemos que tener un pastor que nos cuide, que ore por nosotros. Y también está la iglesia, somos parte de la iglesia que nos guarda, la iglesia que ora por nosotros. Por eso, esta es una muy buena noticia. No estamos solos, no estamos desprotegidos, estamos guardados. Nos guarda nuestro Padre Celestial, nos protege el Hijo, Cristo. El Espíritu Santo nos cubre con su poder. Hay alguien que nos está pastoreando, está orando por nosotros. Y si no es así en tu vida, este es el tiempo de tener un pastor.
hay una iglesia que ora, hay una iglesia que está unida en oración, respaldándonos. Y si no es así, es tiempo de buscar una iglesia local en donde te congregues, una iglesia a donde pertenezcas. Así tiene que ser. Esa cobertura no tiene que abandonarse, sino todo lo contrario. Es el tiempo en que tenemos que la iglesia debe estar unida. Por eso, si recibiste este mensaje, si recibiste esta palabra, vamos a orar, porque vamos a orar con toda la iglesia. Vamos a orar con el respaldo del Espíritu Santo. Vamos a orar unidos. Vamos a orar sabiendo que somos todos pecadores, pero todos estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y eso es maravilloso. Por eso estamos reunidos en el nombre del Señor, personas que somos declaradas santas por la palabra de Dios. Y tenemos la protección de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para que esta palabra se haga carne en cada una de las vidas que están recibiendo este mensaje. Si quizás no tuviste la experiencia de darle lugar al Señor, a que entre a tu corazón, te invito a que hagas esta oración. Que pongas la mano en tu corazón y le digas: Señor, te entrego mi vida. Te recibo como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido por la protección divina. Quiero que me protejas como Padre. Quiero que Cristo me cubra con su sangre, que el Espíritu Santo me imparta su poder. Necesito un pastor y quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Recibí esta palabra en el nombre de Jesús. Y ahora a toda la iglesia, voy a pedir que nos unamos en oración para que esta palabra tenga fruto. Señor, recibimos esta palabra y bendecimos tu nombre. Señor, que esta palabra traiga transformación a todo aquel que la está recibiendo. Señor, que puedan experimentar cada una de estas coberturas, Señor. La cobertura del Padre, la cobertura de Cristo, Señor, la cobertura del Espíritu Santo sobre sus vidas, la cobertura de un pastor. Señor, si hay alguien que está recibiendo este mensaje y no tiene un pastor, Señor, provéele un padre espiritual, un hombre que pastoree su vida, una persona, una mujer, un matrimonio que pastoree sus vidas, que no estén solos, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, provee una iglesia, la iglesia local, una iglesia en cada ciudad, una iglesia que esté encendida con poder, en el nombre de Jesús. Señor, recibimos esta palabra y que traiga mucho fruto sobre todo aquel que la está recibiendo. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.